Dios. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y como la palabra es santa, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora sí, empiezo con mis preguntas. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra renovar? Renovar. Renovar. Amén. Amén. Renovación, renovar, significa una restauración de algo nuevo. Vive Dios, aleluya. Una renovación de algo nuevo. Renovar, una renovación de algo nuevo. O reconfigurar algo que está en un estado que no nos gusta a la mayor parte de las personas, algo que no está, algo de lo distorsionado, es como renovación. No parece una palabra compuesta, pero sí es compuesta porque se trata de algo que no está, que está como algo viejo, a la reconstrucción de algo nuevo. Amén. Gloria a Dios. La palabra renovar, ese es, ¿verdad? Por ahí va la cosa. La palabra renovar es básicamente eso, es algo que produce un efecto, ¿verdad? Y cuando algo está en un estado, pasa de un estado a otro estado, ¿verdad? Porque hay una renovación. Entonces, si usted busca en el diccionario la palabra renovar, le va a decir que su significado es acción y efecto. Acción y efecto. Lo cual me dice a mí que para tener un efecto se necesita ¿qué? Una acción. Para yo poder ver un efecto necesito accionar. Viva Dios, aleluya. Y entonces, ¿verdad? Estamos enseñando, discipulando, como usted le quiera decir, en esta noche bajo el tema una mente renovada. O sea, que si la palabra, el verbo renovar significa acción y efecto, significa que usted tiene que hacer una acción para ver un efecto contrario al que usted ya tiene en su mente. Viva Dios, aleluya, amén. Si es que las palabras claves que yo quiero que usted preste atención, que las escriba, ¿verdad? Dentro de este pasaje bíblico del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, están transformación o transformaos, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Pablo. Renovación, entendimiento, transformación, renovación, entendimiento. Renovación, transformación, entendimiento. Entendimiento, transformación, renovación. Renovación, entendimiento, transformación, como usted quiera ponerlo. Pero preste atención a esas tres palabras porque son muy importantes y son la clave, ¿verdad? Que va a producir un efecto en usted para que usted pueda hacer lo próximo, ¿verdad? Que es comprobar, como dice el pasaje bíblico, la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Viva Dios. Aleluya. La Biblia es muy explícita al tratar de enseñarnos que en la vida del creyente la vida del creyente está directamente conectada ¿a qué? A su manera de pensar. La Biblia es muy explícita al tratar de enseñarnos que la vida del creyente está directamente conectada a su manera de pensar.
Dios me entregó esta fórmula mientras estábamos meditando, y cuando yo digo estábamos meditando, era yo y el Espíritu Santo, viva Dios, me entregó esta fórmula, ¿verdad? Que es lo que produce un cambio verdadero en nosotros. Así es que apúntelo, ¿verdad? Si lo desea. Pensamiento. Pensamiento. Más creencia, más emoción, iguala a una decisión. Pensamiento más creencia más emoción iguala a una decisión. Cuando usted multiplique esa decisión con su conducta, cuando usted multiplica esa decisión con su conducta, el resultado final es su destino. Viva Dios, aleluya. Cuando usted multiplica esa decisión con su conducta, el resultado final es su destino. Entonces, preste atención. Pablo enseña, ¿verdad?, que las armas espirituales sirven para derribar argumentos y todo pensamiento que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué lleva cautivo? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el enemigo siempre va a buscar instalar, ponerle, mire, un chip, porque nuestras cabecitas, nuestro cerebro, nuestra mente es como una computadora. El enemigo va a buscar instalar un chip, ¿verdad? Instalar argumentos, instalar razonamientos que parecen lógicos en nuestra humanidad, pero que en realidad contradicen la verdad de Dios en nuestras vidas. La verdad de Dios en tu vida, lo que Dios ha hablado sobre ti, sobre tu llamado, sobre tu futuro, los planes que Dios tiene para contigo. Entonces, la palabra altivez, aquí es todo pensamiento orgulloso. Todo pensamiento orgulloso que dice, mi manera es mejor que la manera de Dios, ¿verdad? O por ejemplo, cuando decimos Dios no me entiende. Esa es la altivez de la cual se está hablando aquí. Amén. Síganme de cerca para que no me pierda. La victoria espiritual incluye disciplina mental. La victoria espiritual incluye disciplina mental. ¿Por qué? Llevar cautivo, ¿verdad? Significa que no podemos dejar que nuestros pensamientos gobiernen nuestra alma. No podemos dejar que nuestros pensamientos gobiernen nuestras almas. Y escribe la palabra alma, porque más adelante vamos a hablar sobre el alma. ¿Qué tiene el alma que ver con esto? Mucho, viva Dios, aleluya. Sino más bien que lo tenemos que someter a Cristo. Amén. El ser humano, lamentablemente, ¿verdad?, lo que repite en su mente se convierte en una creencia, ¿verdad? Es como, se forma como un lente. Lo que usted se cree es como si fuera un lente, porque usted ve a través de sus creencias, a través de cómo usted cree las cosas, a través de cómo usted ve las cosas. Por eso decimos, bueno, cada cabeza es un mundo, porque usted tiene sus creencias, yo tengo las mías. Amén.
A esto le llamamos punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista. Cuando decimos, bueno, pero mi punto de vista es este, o yo siempre he sido así, o a esta altura de juego yo no voy a cambiar. Amén. Eso es lo que hace cuando tenemos estas creencias repetidas en nuestra cabeza. Se forma un lente y a través de ese lente es que nosotros vemos e interpretamos todas las cosas. Si nos remontamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, usted verá, ¿verdad?, cómo la serpiente, para poder obtener la reacción y la, por consecuente, acción que quería de Eva, ¿qué fue lo que hizo primero? Lo primero que tuvo que hacer fue sembrar un argumento con una semilla de duda en la mente de Eva. Entonces, es importante que nosotros aprendamos cómo funciona el enemigo, porque si usted no estudia a su enemigo, usted va a vivir una vida de derrotas porque no conoce las tácticas. Los soldados, las naciones, antes de ir a la guerra, una de las primeras cosas que hacen es estudiar al adversario. Ellos tienen que saber contra quién se van a enfrentar. Nosotros somos los únicos que nos gusta pelear a ciegas. Nosotros no nos gusta investigar, no nos gusta indagar, no nos gusta tomarnos el tiempo para pensar en este tipo de cosas. Pero ninguna nación, ningún army, ningún soldado sale a pelear sin saber cómo se maneja su enemigo, qué tipo de armas posee, cuáles son las tácticas que usualmente usa para pelear. Y estas son cosas que nosotros necesitamos saber, porque tenemos que saber cómo nos vamos a defender del enemigo. Entonces, la serpiente lo que hizo en el huerto del Edén fue sembrar un argumento donde en la mente de Eva, un argumento con una semilla de duda. La pregunta de la serpiente, ¿verdad?, fue, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Luego de que hubo una duda ya sembrada en la mente de Eva, la serpiente empezó a distorsionar el carácter de Dios, presentándolo como alguien que prohíbe por egoísmo y no por amor. Entonces, cuando ya tu mente está distorsionada, tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que ya está sembrado, de acuerdo a ese argumento, a ese pensamiento que ya tú tienes en tu mente. Por eso el Espíritu Santo me decía, lo que tú piensas, la fórmula que yo les di, lo que tú piensas se convierte en una creencia y lo que tú crees afecta tus emociones. Por ende, tus decisiones son afectadas por tus emociones. Entonces, cuando tus decisiones afectan tus conductas, tu manera de tú conducirte, lo que tú haces, te estás labrando tu propio destino, de acuerdo a tu propia concupiscencia, de acuerdo a tus propios argumentos, de acuerdo a tus propios pensamientos, de acuerdo a tu propia creencia. ¿Me siguen? Amén. Amén. Viva Dios, aleluya. La caída comenzó en el pensamiento, así de fácil. Una duda, una interpretación errónea, un deseo y una acción. Y así mismo nos pasa a nosotros. No se quedó en el huerto del Edén. Eso pasa todos los días a todo el mundo. Viva Dios, aleluya. Como cuando el enemigo ataca nuestras mentes, ¿verdad?, sembrando argumentos con semillas de dudas, al decirnos, por ejemplo, ¿por qué tú no puedes hacer lo que tú quieres? Conmigo lo ha hecho. ¿Por qué tú no puedes hacer lo que tú quieres?
si yo quiero tomar una decisión, por ejemplo, pero yo sé que no es la voluntad de Dios, pero porque tú no puedes. ¿Qué te está parando de hacerlo? ¿Verdad? Eso es un argumento que siembra una duda. Esa es la táctica del enemigo. Viva Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Jesús te hizo libre, ¿verdad? Y te dice, Jesús te hizo libre, pero tú vives como esclavo. Yo lo he dicho. De mi boca han salido esas palabras y el pastor no me deja mentir. Cuando me entran esos momentos de frustración de que yo quiero hacer A, pero no es la voluntad de Dios, yo digo, pero Jesús me hizo libre y yo vivo como esclava porque no puedo hacer mi voluntad, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y a los 5 minutos vengo llorando, perdón Jehová, yo no debía haberme expresado así. Pero en mi humanidad, yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces, el enemigo se aprovecha de esa necesidad que yo tengo, de hacer lo que yo quiero, de hacer mi voluntad, de satisfacer mi necesidad humana para sembrar dudas, para distorsionar la imagen de Dios. Viva Dios, aleluya. Y yo quiero preguntar, porque yo hice este ejercicio, porque el enemigo no duerme, y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son? Porque siempre tenemos pensamientos repetitivos que nos atacan, que sabemos que vienen del enemigo porque son dudas o sabemos que no vienen de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos 3 o 5 pensamientos que usted sabe que siempre lo están atacando? 3 o 5 pensamientos que usted sabe que siempre lo están atacando. Que es algo con lo que usted siempre está luchando en su mente. Y cuando usted, ¿verdad? Lo escriba al lado de cada pensamiento una verdad bíblica que lo derribe. Viva Dios, aleluya. Porque esa es la manera que nosotros necesitamos, esa es la táctica que necesitamos usar para derribar argumentos del enemigo. Con la palabra. Con la palabra. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, lo leímos en el libro de Romanos, sino más bien que nos transformemos. Aquí la palabra siglo significa sistema de pensamientos sin Dios. Sistema no está hablando de un tiempo específico, no está hablando de un siglo como tiempo tal. Está hablando de un sistema. Oye, no te conformes a este sistema. ¿De qué sistema está hablando? El sistema de pensamientos sin Dios. No te conformes a un sistema de pensamientos sin Dios. Y este sistema lo que hace es que pone el yo en el centro. Normaliza la independencia de Jesucristo, vive por vista y emociones, no por el espíritu, y normaliza el pecado y busca tener el control. Entonces, conformarse, ¿verdad? Dice, no te conformes. Cuando tú te conformas es porque te estás adaptando. Conformarse es adaptarse, aún sin nosotros darnos cuenta. Como cuando nos gobierna la ansiedad, ¿verdad? Y la hacemos parte de nosotros porque nos adaptamos a ella. Como cuando vivimos dominados por la inseguridad, por la duda, y la hacemos parte de nosotros porque ya nos hemos adaptado a vivir de esa manera. Nosotros no estamos llamados a adaptarnos a un sistema de pensamientos regidos por el mundo, por el enemigo, sino más bien a transformarnos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo todos los días. Amén. La transformación no es maquillaje. Transformación es metamorfosis. Eso es lo que transformación, así como usted ve la butterfly, las mariposas no nacen así.
Ellas tienen que pasar por una metamorfosis, tienen que pasar por una transformación. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. A eso es que se refiere la palabra cuando dice renovar, renovaos, tienen que renovar, tienen que transformar su manera de pensar, tienen que renovar su manera de pensar. No pueden conformarse al sistema. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Amén. ¿Preguntas? Amén. ¿No? ¿Segura? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Dios no quiere que nosotros solamente mejoremos nuestra conducta, porque las cosas no funcionan así. Él quiere cambiar nuestra naturaleza interior. Él quiere cambiar tu naturaleza interior, porque una mente renovada no solo evita los argumentos del enemigo, sino que crea una manera completamente diferente de pensar. Ahí es cuando tú ves el verdadero cambio en la persona, porque el cambio viene desde afuera, desde adentro hacia afuera. Amén. Cambiamos por completo nuestra manera de pensar. Pensamos diferente, por consecuente, hablamos diferente, actuamos diferente, accionamos diferente, reaccionamos diferente. Todo cambia. Cuando nuestra manera de pensar se transforma, tu ser completo cambia. Eso produce un cambio total. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Por eso cuando hablamos de renovación de mente, usamos la frase, Jehová sacó al pueblo de Egipto, ¿pero qué? Pero Egipto nunca salió de ellos. Eso es una frase bien popular. No hubo una renovación de mente. Tiene que empezar por, amén. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Porque los pensamientos estaban dominados por su pasado. Por su pasado. Por su pasado. Afuera, ¿verdad? En el mundo usa mucho esta frase. El cerdo, aunque tú lo bañes, vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque no hay una renovación de pensamiento, no hay una transformación en la mente. El cerdo sabe que sigue siendo cerdo. Oye, báñame 25,000 veces, que 50,000 veces vuelvo para el lodo. Porque yo sé a dónde yo pertenezco. Amén. Y esto nos enseña una sola cosa, que la transformación, como lo hemos venido diciendo, empieza por nuestra mente. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. La palabra de Dios nos limpia, nos transforma, nos dirige, nos ilumina. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Viva Dios. La palabra de Dios no solo informa, ella transforma, poderoso Dios. Por eso la palabra de Dios no puede ser una lectura ocasional, tiene que ser un alimento diario. Tenemos que alimentarnos diario. Como hacemos ese cambio, ¿verdad? Tenemos que matar la mentira que el enemigo nos hace creer con una verdad. Siempre con una verdad. Ejemplo, no puedo ayunar por X, Y, Z, lo que sea. Bueno, ok, pero yo sí voy a usar el versículo bíblico que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Dios me va a dar la victoria y Él me va a dar las fuerzas para yo poder ayunar, porque mis ojos están puestos en el reino de los cielos, no en la tierra, no en mi carne, no en mi estómago, no en mi enfermedad, sino que el Señor me va a ayudar para yo hacer este ayuno como Él me lo ha indicado, yo lo voy a llevar a cabo. Así es que tenemos que derribar los argumentos que se forman en nuestras mentes. Otro ejemplo, ¿verdad? ¿Pregunta? Sí, porque también la palabra dice que cuando uno hace ayuno, uno somete la carne. Cuando hacemos ayuno sometemos la carne. Dice que uno Un micrófono para que lo escuchen. Amén, gloria a Dios. Sí, el enemigo le hace creer a uno que uno no puede hacer ayuno. Se pone en la mente, tú no puedes hacer ayuno
porque Jesucristo ya pagó ese sacrificio, tú no necesitas ese sacrificio. Eso es lo que mucha gente piensa, o eso es lo que el enemigo le pone en la mente. Pero la palabra no nos enseña a nosotros que tenemos que someter las carnes. A través del ayuno sometemos las carnes. Usted dijo, pastora, que teníamos que escribir un verso bíblico a través del argumento de lo que el enemigo pone en la mente. Yo escribí 3. También escribí el que dice ¿por qué hay que orar? Porque Bien, muchos amén, muy bueno. dicen, pero tú no necesitas orar. Pero la palabra nos enseña que para comunicarse con el Señor tenemos que orar. Amén. Para tener una comunión con Dios tenemos que estar todo el tiempo en oración, constantemente. La otra es, ¿por qué tenemos que congregarnos? Amén. Muchos dicen, pero ¿por qué yo tengo que congregarme? Si yo de mi casa yo puedo escuchar la prédica o yo puedo estar allí. Pero la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que congregarnos, no como muchos lo tienen por costumbre. Dándonos a entender que tenemos que estar todos en comunión para que podamos aprender de la palabra y podamos tener más conocimientos en todo. Esas son las 3 preguntas. No sé si hay personas que quiere o tienes preguntas a través del chat, pueden escribirlas. También si ellos escribieron lo que la pastora dijo al principio, que escribieran argumentos donde el enemigo les pone en la mente y uno mismo se la crea y uno mismo se hace la pregunta y dice, pero ¿verdad? ¿Por qué? Y si uno no busca la palabra de Dios y no lee la palabra de Dios, no lo vamos a poder entender. Eso es una de las cosas donde hay iglesias que no leen la palabra, no le enseñan a las personas a leer las palabras. Vamos a poner como la iglesia católica, no te enseñan a leer la palabra, no te envían a leer la palabra, sino que ellos te leen la palabra y ya, tú vas allí. Pero nosotros entendemos que para poder crear conocimiento tenemos que leer la palabra y tenemos que saber de qué es lo que nos están hablando. No simplemente lo que nos están diciendo las personas. Y por eso es que hay mucha gente que se pierde en el camino porque solamente escuchan. Antes nuestros ancestros o nuestros familiares, vamos a decir, que eran católicos, en aquellos tiempos ellos no sabían, muchos no conocían la palabra de Dios y no podían leer la palabra de Dios y ellos escuchaban y lo que ellos le decían, eso lo entendían. Pero ya eso es diferente porque en esos tiempos el Señor sabía que era que no sabían de letra. Ahora la palabra de Dios está hasta en el teléfono, donde quiera sale el verso bíblico. Amén. Y le sale cualquier una de la palabra. So, ahí en el chat pueden escribir las preguntas que tengan y la pastora le puede contestar. O el pastor. O la hermana Carmen. Viva Dios, aleluya. De la hermana Carmen. Yéndome por la línea del pastor, ¿verdad? Y tomando la tarea que usted delegó de escribir 3 versos bíblicos, uno de los argumentos, y es bien clave en el ser humano, es que no tenemos que pelear en la carne, sino es caminar tan cerca del Espíritu. Que tenemos que tener en cuenta que los deseos de la carne pierdan el atractivo de su fuerza. Porque, ¿verdad? Como dice la palabra, nuestras fuerzas provienen de Jehová. Amén. ¿Verdad? Que hizo los cielos y la tierra. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, 16, 17, ¿verdad? Que ese es el principio fundamental entre la carne y el espíritu, que están en guerra constantemente. Así es. Entonces, otro argumento en Gálatas 2:20, para someter la carne debemos reconocer que nuestro yo, usted ahorita hablaba de la altivez, amén, ¿verdad? De ese ego. Amén. Pues tenemos que matar eso porque ya las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y aunque Gálatas capítulo 2 no diga eso, pero no dice eso, pero dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gloria a Dios, amén. Entonces, otro, ¿verdad? Que es el que estamos hablando en el libro
en el libro de los Romanos, tengo hecho en la mente, Romano, Romano, capítulo, estamos dice en Romanos 8, 12, 13, que dice que ya Él pagó nuestros pecados, nuestras Amén. deudas fueron perdonadas. Entonces, Dios. ¿por qué atacan nuestros pensamientos? Hasta poniéndonos en nuestra mente cosas vanas, cuando podemos ser renovados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Viva Dios. Aleluya. Romanos, me gusta eso. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viva Dios, aleluya. Entonces, si usted nos está sintonizando ahora, lo que yo dije fue que escriba 3 o 5 argumentos, pensamientos, lo que usted como quiera llamarlo, que el enemigo, con lo que el enemigo le ataca, ¿verdad? Constantemente. Y al lado o debajo, como usted quiera, usted va a buscar un versículo bíblico que derribe ese argumento que el enemigo quiere sembrar en su cabeza. ¿Por qué? Dije, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es como nosotros derribamos argumentos del diablo, porque tenemos que aprender a darle al diablo que el Señor reprenda por la cabeza. Usted tiene que aprender a pelear con el enemigo. Esto no es midiendo fuerzas humanas, porque si fuera así, mire, como un cachú el enemigo se lo come. Esto no es fuerza humana, para nada. Esto es espiritual. Y con la renovación de nuestros pensamientos, como es, ¿verdad? La voluntad de Dios que quiere, que nos mandó a que enseñáramos este tema en esta noche, porque Él quiere que su iglesia aprenda a transformar su manera de pensar. Amén. Una de las cosas que el enemigo ataca, hablando de argumentos, es nuestra identidad. Sí, Señor. Nos pone en la mente que como tú no sabes quién tú eres, tú no vas a ningún lado. Nos ataca el corazón. Una vez ataque nuestra mente, todo eso baja al corazón. Entonces todas las malicias se arrojan yo digo, en el estómago. Y por ahí empieza a estar creando enfermedades y cuanta inmundicia y basura hay. Sí. Y entonces, pues, ahí lo podemos matar con la palabra que usted leyó el verso. Lámpara es y lumbrera es a mi camino. Tu palabra y lumbrera es a mi camino. Salmo 119, 105. Amén. Sí, Señor. Porque nosotros, estas son tácticas que Dios nos da para que aprendamos a vivir y a sobrevivir en este mundo. De lo contrario, no hay manera. Poderoso Dios, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza a Cordero Inmolado. Bien, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante permanecer en la palabra de Dios? El libro de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 dicen, si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, San Juan, capítulo 8, versículo 31, 32. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, 32. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi pregunta para usted que está aquí y usted que me está mirando, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es una persona que sigue, ¿verdad?, a un maestro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud mental.
de la esclavitud mental. Viva Dios, aleluya. Porque si ya somos discípulos, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos siendo discipulados. Por consecuente, ya ha habido un arrepentimiento, ¿verdad? Según como se supone que deba ser. Pero a menos que usted no conozca la verdad que es Cristo y todo lo que conlleva Jesucristo, ¿verdad? Y seguir a Jesucristo y ser discípulos de Jesucristo y amar como ama Cristo y hablar como habla Cristo y pensar como... Eso empieza por la mente. Todo empieza por la renovación de su mente, de sus pensamientos. Nos dicen en el chat, la pregunta que muchos se hacen y cómo orar para derribar todos esos pensamientos llegan a la mente y saber que se están derribando esos pensamientos. ¿Cómo orar para derribar todos esos pensamientos que llegan a la mente? Lo primero que usted tiene que hacer para derribar los pensamientos que le llegan a la mente es el ejercicio que acabamos de decir. Usted va a escribir cuáles son esos pensamientos, porque tenemos que ser tácticos. Tenemos que derribar esos pensamientos con la palabra de Dios. Esa es la única manera que usted va a apagar ese fuego que el enemigo ha tratado de encender en su mente. Derribando, porque ¿qué dice la palabra? Derribando todo argumento. ¿Argumento de quién? Del diablo, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos pensamientos usted tiene que escribirlo, tiene que hacer un ejercicio, tiene que sentarse con lápiz y papel y escribir cada pensamiento que el enemigo le está poniendo a usted en su mente. Y al lado de ese pensamiento, ¿verdad? De lo que usted escriba, usted va a escribir un versículo bíblico que lo derribe. Una vez que usted haga eso, cuando esos pensamientos le lleguen a la mente, inmediatamente usted va a utilizar la palabra. Porque ¿cómo derribó Jesús al enemigo? Con la palabra. Con la palabra. Tenemos que aprender a usar la palabra. Entonces derribamos esos argumentos, esos pensamientos con la palabra. Porque sí tenemos que orar, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestros pensamientos, que nos ayude a renovar nuestra mente, que nos ayude a controlar lo que pensamos y la forma en que pensamos. Pero yo digo, orando y con el mazo dando. Usted ora, pero también necesita actuar. Y yo pienso, ¿verdad?, que mejor ejercicio para esto, pues no hay. Viva Dios, aleluya. La palabra de Dios. Recuerde, ¿cuál es el símbolo de la palabra de Dios? La palabra de Dios es una espada. Esa es nuestra espada. Esa es nuestra arma. Y es un arma letal que Dios ha puesto en nuestras manos, porque es lo único que va a derribar al enemigo, que va a derribar todo argumento que el enemigo ha sembrado en su pensamiento. Es la palabra, esa es la única arma con la que usted tiene que pelear, más nada. La palabra. Jesucristo, lo repito, derribó al enemigo con la palabra. Entonces, ¿qué mejor ejemplo, verdad, que ese? Viva Dios, aleluya. Espero le hayamos contestado, si no, escribo otra vez, poderoso Dios. Gracias, Jesucristo. La libertad, ¿verdad? Esa libertad y transformación, esa liberación y transformación, esa renovación de mente, no llega solo con memorizar esos versículos bíblicos. Porque si de cierto decimos, usted va a hacer este ejercicio, usted va a escribir esos pensamientos y va a escribir más abajo o al lado una palabra de Dios, un verso bíblico que lo derribe, no es que usted se lo va a memorizar y lo va a repetir como loro. La palabra usted tiene que vivirla. Viva Dios, aleluya. Tenemos que vivir la palabra. Poderoso Dios. No con memorizar los versículos bíblicos, sino con permanecer en la palabra hasta que usted vea
escuche, hasta que usted vea que es la verdad que está gobernando su vida. Entonces, no es que usted lo va a hacer hoy y lo va a dejar de hacer mañana y lo va a hacer pasado. Esto es un acto constante. Tiene que hacerlo hoy, mañana, pasado, hasta el día que usted se muera. Hasta que usted vea que esa es la verdad que gobierna su vida. Cuando usted vea que ese pensamiento ya se fue y no vuelve, diga, ven, sí. Funcionó. La gloria es de Dios. Pero tiene que seguir haciéndolo. Tiene que seguir haciéndolo. Porque eso es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Poderoso Dios. Por eso siempre yo repito, tenemos que ser no oidores, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Así eso significa que usted se lo va a repetir 25,000 veces en su cabeza hasta que usted se le quede bien grabado y haga un efecto en sus acciones, en cómo usted se maneje. Viva Dios, aleluya. El cerebro, aparte de ser muchas cosas, porque el cerebro es muchas cosas, ¿verdad? Es como un ring de boxeo. Hay dos oponentes. ¿Cuáles son esos dos oponentes que están en ese ring de boxeo que es el cerebro? Está la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal y la mente espiritual. Por eso Gálatas dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Esa lucha no termina. Bueno, cuando nos vayamos de este mundo. Pero esa lucha es una lucha constante. ¿Y cuál es la característica de una mente carnal? Una mente carnal, una mente cuyos pensamientos no han sido renovados, viva Dios, aleluya, vive por impulso, se ofende fácilmente, busca tener el control, se rinde al miedo, se rinde a la ansiedad, se rinde a los temores, justifica lo incorrecto. Poderoso Dios, la mente carnal puede creer en Dios, pero decide como si Dios no estuviera en ella. La mente carnal puede creer en Dios. Una persona con una mente carnal dice, yo creo en Dios. Y es verdad, esa mente carnal cree en Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que esa mente decide por sí sola, no como si Dios estuviera en ella. ¿Por qué? Porque una mente espiritual no va a decidir por ella misma, porque ella sabe que Dios está ahí. Entonces, por lo contrario, una mente espiritual discierne, obedece aunque le cueste, piensa en lo eterno, en el reino de Dios, no en las cosas pasajeras de este mundo. Responde con mansedumbre, produce y busca ¿qué? La paz. A mí me encanta Pedro, amo a Pedro. Pedro amaba a Jesús y todavía lo ama, allá están en la eternidad. Pero Pedro tenía un raciocinio humano. Pedro tenía un raciocinio humano. Señor, no te hagas eso a ti mismo cuando Jesucristo se iba a entregar. Y Jesucristo tuvo que reprender a Satanás, que estuvo hablando a través de él, y al mismo Pedro. Viva Dios, aleluya. O como cuando sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Entonces, el raciocinio de Pedro, andando con Jesucristo, era carnal. Eso solamente mencionando dos cosas. Poderoso Dios. Entonces, la palabra dice, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos una nueva criatura. Amén. Entonces, la nueva creación se supone que aprenda un nuevo lenguaje interior. Porque si es cierto que la nueva criatura es real, el software que tenemos aquí en esta cabecita, o sea, los patrones mentales, deben ser actualizados. Y muchas veces no lo actualizamos. Una mente renovada produce una vida transformada. Debemos aprender a pensar conforme al reino, a guardar nuestro corazón y a vivir como la nueva criatura que se supone que somos.
Viva Dios, aleluya. Porque la transformación mental se refleja en nuestras decisiones cuando están alineadas con Dios. Reacciones guiadas por el Espíritu Santo y viviendo una vida que ¿qué hace? Que glorifica a Cristo. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo que requiere trabajo todos los días, requiere redirección, requiere disciplina espiritual y dependencia diaria de la palabra de Dios. Tenemos que depender todos los días de la palabra de Dios y de su presencia. Cuando nuestra mente no está renovada, interpretamos los eventos de nuestras vidas, las cosas que nos pasan, ya estamos terminando, desde nuestras emociones, desde nuestro temor, el raciocinio humano carnal. Cuando en realidad Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, una mente renovada entiende lo siguiente. Una mente renovada entiende que una crisis, por ejemplo, una mente renovada entiende que una crisis es en realidad una escuela donde Dios quiere mostrarte algo, quiere enseñarte algo, te quiere formar. Amén. ¿Y qué hace la crisis en el cristiano? La crisis en el ser humano, en el cristiano, revela una sola cosa. ¿Qué hay en su corazón? ¿En quién confía? ¿Y a dónde está su seguridad? Eso hace la crisis. Amén. Una mente renovada entiende, por ejemplo, que el rechazo es un filtro. El rechazo es un filtro. ¿Un filtro qué? Un filtro divino que nos aparta de lo que no es nuestro o para nosotros. Estoy hablando de una mente renovada, porque una mente no renovada le va a dar depresión, le va a dar ansiedad, va a vivir llorando por las esquinas, ¿por qué me rechazó? ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué me ignoró? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Eso es lo que hace una mente no renovada. Pero una mente renovada entiende que el rechazo es un filtro divino donde Dios te está apartando. Amén. Donde Dios aparta de lo que no es para ti. Viva Dios, aleluya. Que lo que tú pasaste no fue un abandono, sino una protección de parte de Dios para tu vida. Que el rechazo de parte de alguien de nuestras vidas es que una redirección. Una redirección. Dios nos está redireccionando. No te quiero ahí, te quiero allá. No te quiero con ella, con él, te quiero acá, etcétera. Amén. Cuando Samuel fue a ungir al rey, y digo al rey porque él no sabía que era David, él fue a ungir a un rey. Él solamente sabía que iba a ungir a una persona que iba a ser rey, pero él no sabía quién era. Entonces, cuando Samuel fue a ungir al rey, David fue completamente ignorado por su papá. Completamente ignorado por su papá y sus hermanos. Pero digo por su papá, porque el papá, ¿qué hizo? Presentó a todos los hijos, menos a David. Amén. Pero ya Dios lo había escogido. Viva Dios, aleluya. Una mente renovada entiende que el proceso no es un retraso. No es un retraso, sino más bien una preparación para lo que ha de venir, para las circunstancias con las que tú te tendrás que enfrentar. Viva Dios, aleluya, lo que viene. La intención del proceso nunca jamás será destruir la fe de nadie. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús, sino revelar la fe. Tu proceso no va a destruir la fe tuya, va a revelar la fe que tú ya tienes. Amén. Entonces, tenemos que aprender a renovar nuestras mentes como lo manda la palabra de Dios. Viva Dios, aleluya. Y para concluir, amén, ¿verdad? El punto final. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque Dios no solamente nos transforma la mente, sino que también la sana
y la restaura, guardándola de pensamientos y librándonos de temores, de culpas, de ansiedad, ¿verdad? Que muchas veces son los culpables de que nosotros no podamos conseguir ese rompimiento que necesitamos y esa verdadera libertad en Cristo. Escuche esto un segundito. El entendimiento. ¿Tiene pregunta? Amén. Tengo una pregunta, pastora. Amén. La pregunta que yo quiero preguntarle es porque yo pasé por esto. Y quizás hay personas que también pueden haber pasado o quizás están pasando por momentos así, que han sido rechazados hasta en las mismas iglesias, han sido rechazados de líderes, han sido rechazados totalmente. El Señor los aparta. Vamos a ponerlo de esa manera porque esa es la manera. Amén. El Señor los aparta porque el Señor tiene gente escogidos que los prepara Él mismo. Yes. Que Dios los separa. Y si no conocemos o no entendemos el propósito de Dios, eso no trastorna la mente del ser humano y también lo desanima. Y también puede hacerlo desviar del propósito. Por eso es que es importante leer mucho la palabra de Dios y tratar de entender que a veces hay cosas que buscando respuestas del ser humano, Dios no va a permitir que el ser humano te la dé. Eso es así. Va a haber respuestas que solamente Dios es el que te la vas a contestar. Y que a veces queremos que personas de afuera nos contesten. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy enfermo, que me llamen, que me busquen, que hablen conmigo. Pero Dios a veces hace cosas que te aparta para que tú aprendas. ¿Sabe que los profetas todos vivieron solos, aparte? Todos eran apartados. Ellos no tuvieron amigos, ellos no anduvieron en grupo, ni anduvieron congregándose con muchos. O sea, en pocas palabras, hablando y andando en grupo, o esperando que los llamen, o esperando que los ayuden, o diciéndole, mira, estoy enfermo, a mí nadie me ha llamado, estoy pasando esto, a mí estoy pasando aquello, necesito, y nadie hace nada por esto. La pregunta es, ¿esto viene de parte de Dios o Dios separa a las personas o son cosas que la iglesia necesita prepararse? Eso es de todo un poco. Porque ciertamente Dios separa a las personas. Entendemos, ¿verdad?, que Dios tiene un trato especial con todo el mundo. Dios no me trata a mí de la misma manera que lo trata a usted o que la trata a ella. Dios trata conmigo de una manera completamente diferente. Hay personas que Dios separa, que a Dios no le interesa por más que usted grite y patalee, que usted tenga amistades, que usted tenga mentores, que usted tenga personas allegadas a usted que le pueda dar un consuelo, una palabra, una enseñanza, porque Dios quiere tratar con esa persona de tú a tú. Y qué bonito que nuestro maestro sea el Señor, porque yo lo he vivido. Aunque a puerta cerrada yo he llorado, porque humanamente me confieso. ¿Quiere que me confiese? Mire, me voy a quitar mi manto. Me voy a confesar. Esta mañana, una de mis oraciones a las 5 y algo de la madrugada fue, Señor, envíanos a alguien. Envíanos un líder, un soporte, un mentor, alguien. Esa era mi oración. Aunque yo sé que no es la voluntad del Padre, porque Dios te esconde. Cuando Dios quiere tratar contigo solo, Él te esconde, Él te separa y no permite que nadie se te acerque. Entonces, Dios trata con las personas diferentes. ¿Cómo podemos trabajar con eso? ¿Cómo podemos trabajar con esa situación que no nos afecte? Porque hay personas que tratan de ser amistades, pero el Señor se la quita, se la aleja, se la separa. Entendiendo dos cosas. Número uno,
entendiendo cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Porque una vez nosotros entendemos cuál es la voluntad del Padre para mi vida, pues ya yo sé qué es lo que Él quiere. Y que aunque mi humanidad, pues yo patalee y grite porque quiero algo diferente, yo misma me voy a consolar porque yo voy a decir, ok, yo quiero esto, pero no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es aquello. Entonces no va a tener más remedio que calmarme y seguir haciendo la voluntad del Padre. Número 1. Número 2, entendiendo, ¿verdad? Porque hay personas que no entienden, que creen que la persona los está rechazando, ¿verdad? Se acercan a María y María le ignora o le rechaza entre comillas, pero no es la persona en sí, es Dios separando a esa persona de tu vida, porque Dios no te quiere con nadie. Pero si tú no tienes una mente renovada, tú vas a decir, María me rechazó. María no me quiere dar mentoría. María no quiere ser mi amiga. María no quiere ser mi hermana, mi hermanita carnal o mi hermanita de cristiana. No es eso. Es que el Señor te está separando. Es ese filtro que estábamos hablando. No es el rechazo, no es un rechazo, no es un abandono, es un filtro. Amén. Pero esa persona conocen eso. Es como usted dice, la palabra, porque por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra y tenemos que entender y no dejar que el enemigo ponga argumentos en la mente. Porque suceden cosas así mismo que tú puedes estar con alguien, puedes ponerte el Señor a alguien y alejártelo de tu lado y tú piensas que es que esa persona no quiere compartir contigo y el Señor lo que quiere es tener un trato contigo a sola. Yes, Y cuando tú reconoces que el Señor quiere tener trato contigo, tú mismo te vas a dar cuenta y vas a empezar a sentir que cuando tú llegas a los lugares y estás alrededor, no importa que sean cristianos, que sean pastores, que sean líderes, desde el momento que ya tiene un tiempito, un poquito de tiempo, te sientes que necesita apartarte, necesita irte solo, porque Dios te quiere solo. yes. Entonces, eso, hay personas que se frustran con eso, porque dicen, ¿por qué me siento así? Si hay personas que también están sirviéndole al Señor y yo quisiera estar con ellos. Pero el Señor no quiere, si no quiere tener un trato con ellos personal, y por eso es que es importante poder estudiar la palabra y todo el tiempo estar leyendo la palabra de Dios y agarrarse a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con uno. Porque si no, se va a frustrar la persona. Y las personas, hasta el mundo va a quererse ir, porque en el mundo tenían amistades, pero desde el momento que llegan a los pies de Cristo, Dios los aparta y los pone solo a ellos para tener un trato con ellos totalmente. Y si no lo conocen y conocen la palabra, afuera. Por eso es que es tan importante leer la palabra y meterse en oración con el Señor, porque en oración es que Dios te va a revelar su voluntad. Entonces, es difícil y hasta duele, porque el ser humano tiene una necesidad, número 1, de ser aceptado, ¿verdad?, por las otras personas. Y número 2, de estar siempre rodeado de otras personas, una necesidad de convivir, de convivencia. Pero una vez venimos a los pies de Cristo, eso es lo que tiene que empezar a suceder, la renovación de mente, de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Mis ojos no pueden estar en las cosas terrenales, tienen que estar en las cosas celestiales, porque yo estoy aquí. ¿Qué dice la palabra? Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Amén. La palabra exacta que dice la Biblia, ay Dios, se me fue. No, estamos militando en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, aunque que nosotros querramos poner las cosas importantes para nosotros, los ojos en este mundo, tenemos que entender
que no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo, que tenemos que poner los ojos arriba en lo que el Padre quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Yo quería comentar, la Biblia, o sea, la palabra de Dios aborda el rechazo, pero no como un destino de la persona, sino es para trabajar con la identidad de la persona. Es un proceso. Entonces, exacto, Él trabaja con nuestros procesos para que nosotros tengamos en cuenta dónde estamos parados, quiénes somos para Jesucristo y a qué fuimos llamados. Amén. Entonces me gusta mucho porque un ejemplo que yo encontré aquí me llamó mucho la atención, que el argumento de la identidad, y seguimos hablando de identidad porque todo esto es identidad, Yes. mente renovada, Ujú. cuerpo sano, mente, alma, espíritu, corazón, todo viene ¿verdad? De la renovación. Y dice que en Efesios 1:6, que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, nosotros estamos en la gracia. Yes. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿por qué es de atemorizarme si Dios Amén. está ahí? Amén. ¿Por qué yo voy a tener miedo si Dios está ahí? Amén. O sea, una de las cosas que me gusta mucho y me encanta Isaías 41:10 es el no tema. Ujú. ¿Ves? Porque ya cuando nos aplicamos ese texto de la palabra en ese capítulo, ese versículo, no tenemos que tener miedo porque Dios prometió estar ahí. Amén. Él está ahí, porque entonces Amén. vamos a sentir rechazo. A mí, la única aprobación y aceptación que a mí me debe de importar como creyente es la de Dios. Eso es así. Porque el hombre, porque si nos enfocamos en que nosotros vamos a estar viviendo en este mundo, que si Perenceja me rechazó, que si Menganita, que si Sultano, nos vamos a morir. Ujú. O sea, vamos a estar con una mente enferma. O sea, no vamos a tener nunca una renovación del espíritu. Entonces, pues a mí me importa mucho lo que dice en Isaías 41:10, que no tema, y está Amén. escrito y lo he dicho ahí 365 veces, por algo está escrito muchas veces en la palabra. Amén. Y es para que nosotros como creyentes tengamos en cuenta y reconozcamos que Él es Dios, Él es soberano. Él dijo que va a estar ahí hasta el fin del mundo, Amén. hasta el último día, hasta Amén. nuestro último suspiro. Y hasta después de ahí. Y hasta después de ahí, hasta el... Sí, es así. Amén. Amén. Mire, nosotros, por eso a veces yo hablo mucho de las emociones, ¿verdad? Y esto no es un tema que lo tocan en muchas congregaciones. Porque, ¿cómo lo digo sin ofender? Dice Carmen, dele para allá. Lo que sucede, ¿verdad?, es que nos enfocamos tanto solamente en lo espiritual. Pero tenemos un alma. ¿A dónde queda el alma? En el alma se sientan las emociones. Dele para allá. Mira, si hablando vamos a hablar así en Arroyo Habichuela. Dios sabía que nosotros, Él lo sabía, porque en el Salmo 27:10 dice que aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Él nos va a recoger, ¿verdad? Con Amén. todo Él nos va a abordar. Pues entonces, pues, es que el ser humano vive de changuería en changuería. Monería en monería. Sí, porque es así, porque no están viendo literalmente la realidad de lo que conlleva su palabra. Yes. O sea, Y nosotros no podemos ser vivirla. tan chango en esta vida, porque entonces nunca, Chango. sí, porque no vamos a crecer. Changuería. Changue, sí. No se puede. Perdón. Yo me gozo con la hermana Carmen. Changuería, monería. Gloria a Dios. Mira, si nos vamos más. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nosotros entonces
El Señor nos manda a sacudir. Si nos caemos en el piso y nos cogemos basura, mira, sacúdete y sigue caminando. Amén. Porque el mundo es del que esté caminando. O sea, la victoria es del que esté caminando en Cristo Jesús, debo decir. Amén. O sea, no del que se cayó en el piso y simplemente y llanamente decidió quedarse en el piso y decidió no sacudirse y no caminar. Pues bendito Dios. Que Dios tenga misericordia de mí y de todo el mundo. Por eso tenemos que renovar la Sí, mente. es así. Necesitamos una mente renovada. Entonces decía, amén, que el entendimiento, ¿estamos hablando de qué? De renovación de mente, ¿a través de qué? De una transformación que va a cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nuestro entendimiento. Entonces, fíjese en lo siguiente, el entendimiento, ¿dónde tiene el entendimiento su asiento? El entendimiento en el espíritu, en el cuerpo humano, ¿verdad? Tiene su asiento en el alma. De hecho, la palabra entendimiento, y lo invito a que lo busque, ¿verdad? Significa potencia del alma. La palabra entendimiento significa potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce, ¿verdad? Otras de las que ya conoce, en cuanto discurre y raciocina. Amén. Entonces, dije ya que iba a terminar como hace 15 minutos, pero de verdad estoy terminando. El encuentro, ¿verdad? Ya para terminar, para cerrar, quiero dejar este estudio, este discipulado sobre la renovación de la mente. El encuentro entre Jesús y el Gadareno nos muestra perfectamente cómo el tener un encuentro con Cristo restaura completamente la estabilidad mental, emocional, espiritual, ¿verdad?, del ser humano. No solamente restaura la espiritual, no, restaura la espiritual, la mental, la emocional. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, Cristo se encarga ¿de qué? De restaurar todo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace su 50% y nosotros hacemos nuestro 50%. Y en este caso, ¿verdad? Con este discipulado, nuestro 50% es aprender a derribar todo argumento del diablo a través de la palabra de Dios. Viva Dios, aleluya. Y ¿tienen alguna pregunta o quieren, amén, aportar? ¿Verdad? Yo quería comentar algo. El hermano Abimael por ahí preguntó, comentó, debo decir. Eso duele, sí. Por eso hay que renovar nuestra mente. El ser humano fue diseñado para recibir dolor. Pero con una de las cosas que nosotros podemos utilizar una excelente arma es la palabra de Dios. Yes. Para combatir todos esos dardos, todo rechazo, los deseos de la carne, todo eso. Lo puede, pues, para resistir ese dolor o resistir esas cosas pecaminosas, esas cosas, ataques de la mente y toda cosa mala, no sé ni cómo decirla, ¿verdad? Bien, pero todo eso lo podemos combatir, ¿verdad? Utilizando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entendiendo algo, mire, veo que ponen aquí no solo amistades, sino también hasta familia, y eso nos duele. Yo le voy a decir lo siguiente. Viva Dios, aleluya. Recuerde que el ser humano, ¿cómo le explico? El ser humano actúa, ¿verdad?, en base
a sus creencias, ¿verdad? Pero esos pensamientos, ¿verdad?, que son los que influyen en las creencias, como dijimos al principio, son depositados por una fuente. Entonces, ¿quién es esa fuente? O es Dios o es el enemigo. Entonces, a veces, ¿verdad?, hay personas o familiares o amistades o allegados que tal vez nos pueden hacer algo, ¿verdad? Pero tenemos que mirarlo espiritualmente, porque esto se trata de lo espiritual, no de lo carnal. La persona que está obrando a través de ese familiar o de esa amistad no es la persona en sí, es el enemigo. Amén. Hay personas que se dejan usar por el enemigo, hay personas que el enemigo los usa y no se dan cuenta. Amén. Porque son poquitas, es el porcentaje en que el ser humano está 100% en su raciocinio humano, donde tiene el control de su pensamiento. Eso es un porcentaje pequeño. O es el enemigo la fuente o es Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. Entonces, cuando vienen esos ataques a nuestras vidas, a través de nuestros familiares, tenemos que entender, ¿verdad?, a través de la renovación de mente, que no vienen de ellos, vienen del enemigo. Amén. ¿Algo más que aportar antes de que cerremos? No, viva Dios, aleluya. Entonces, parte de la santificación es que en ese proceso justamente de ser santificados es donde lo que ya nosotros somos en Cristo se manifiesta a través de nuestras vidas. Y yo les quiero hacer una pregunta, no para que me la contesten, pero quiero hacer una pregunta para que ustedes mismos se la contesten, porque es la pregunta que me hizo el Espíritu Santo cuando yo estaba haciendo este discipulado. La pregunta es la siguiente: en tu proceso de santificación, ¿verdad?, que a fin de cuentas ese es nuestro objetivo. En tu proceso de santificación, ¿estás tú manifestando una mente renovada o una mente reprobada? ¿Qué estamos manifestando? ¿Una mente renovada o una mente reprobada? Amén. Bien, viva Dios, aleluya. Hasta aquí el discipulado de esta noche. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesús. Usted que lo está mirando, si lo ve después del en vivo, usted va a ver que estamos hablando de que preguntan. Lo que sucede es que YouTube borra las preguntas, los comentarios que se hacen mientras el video está corriendo en vivo. No hay manera de cambiarlo, lamentablemente. Pero si usted lo ve en grabación, ¿verdad?, puede también dejar su pregunta y de igual manera le contestamos a través del chat. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Recibe honor, gloria y honra, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Tú no te equivocas, Señor. Tus caminos son perfectos, Dios de gloria. Alabanzas a tu nombre, Cordero inmolado. Señor, me presento delante de ti, Padre Santo. Vengo delante de tu presencia, pidiéndote que renueves mi entendimiento, que renueves mi manera de pensar, que derribes, Señor, todo argumento que se levanta en contra de tu verdad, Padre eterno. Oh bendito Dios, llévame a pensar como Cristo, a creer tu palabra y a vivir en total obediencia a ti, Señor. Guarda nuestros pensamientos en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, salimos de tu casa, mas no de tu presencia. Llévanos con bien, bendito Dios, con la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: amén. Haga de todo menos pecar, porque si peca y viene Cristo, se queda. Dios le bendiga.